El acceso a los medicamentos de alto costo es un tema candente. La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública actualizó su última ordenanza con el objetivo de abreviar los tiempos de respuesta a los pedidos de fármacos caros que no figuran en el formulario terapéutico de medicamentos. En principio, se trata de un paso adelante, pero la normativa genera nuevas dudas porque incorpora condiciones adicionales. Fue en diciembre del año pasado cuando, a través de la ordenanza 882, Salud Pública creó el denominado procedimiento abreviado, para que la cartera estudiara caso a caso las solicitudes de medicamentos de alto costo no incluidos en los planes de atención y pudiera responderlas con la mayor celeridad posible. Sin embargo, varios pacientes denunciaron que, haciendo el trámite por esa vía, la decisión de las autoridades sanitarias ha llegado a demorar varios meses, cuando el factor tiempo suele ser determinante para las enfermedades en las que se indican estos medicamentos. En la nueva ordenanza, aprobada la semana pasada, se establece que el Ministerio tendrá un plazo no mayor a 20 días para contestar a quien formula el pedido. Pero, simultáneamente, se agrega otras variantes a tener en cuenta, como los costos de tratamientos alternativos y la situación económica del paciente. El diputado del Partido Nacional, Martín Lema, que ha denunciado problemas y demoras en la adjudicación de medicamentos de alto costo, considera que esto de los procedimientos abreviados ha vuelto los procesos más injustos para los pacientes. ¿Cómo es eso? ¿Qué opina de esta ordenanza? ¿Cuáles son los problemas a corregir? ¿Cuáles serían las alternativas? Bueno, vamos a conversar con él esta mañana. Diputado Lema, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano, con mucho gusto estamos aquí conversando con usted. Usted es abogado, pero en su trabajo legislativo se ha volcado justamente a estos asuntos de salud pública. ¿Por qué? Bueno, en realidad como comenzó la legislatura, yo intentaba tener una comisión que me permita estar más tiempo fuera del Palacio que dentro del Palacio. Que el Palacio sea una suerte de trampolín donde uno va, prepara, pica y se va a la cancha, que es en definitiva donde están los problemas que tenemos que resolver. Y la Comisión de Salud, a través de visitas a hospitales, a policlínicas, a fundaciones y asociaciones, nos dan un conocimiento, un tema tan importante como es el tema de salud, que nos sirve como termómetro para tener un diagnóstico general. Y la verdad que me he encontrado con un tema que me lleva el primer día que empecé la actividad política, Emiliano, de tratar de hacerlo mejor y dar lo mejor de mí para cambiar algo en alguien. Y es un tema realmente que se presta para eso. Entonces me siento útil trabajando en un tema como salud, y eso uno se va retroalimentando también de las charlas con pacientes y con trabajadores y demás. Sí, usted ha elegido una cancha muy amplia, muy amplia. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ha sorprendido apareciendo de visita en un hospital para verificar condiciones de atención, de infraestructura, etcétera. Hoy vamos a detenernos en un aspecto en particular. No vamos a hablar de ACE, que es uno de los capítulos a los que usted se ha dedicado. Vamos a hablar de este otro tema, medicamentos de alto costo. ¿A qué nos referimos cuando nos metemos en esta categoría? ¿Vamos a aclarar eso? Bien, perfecto. Claro, estamos hablando de pacientes que hoy por hoy están desamparados para acceder a medicamentos que fueron indicados por su médico tratante. ¿Por qué están desamparados? Al paciente se le indica determinado medicamento, el paciente ve que por su alto costo no cuenta con los recursos económicos para poder sustentarlo. Como no cuenta con los recursos económicos, va a su prestador de servicio de salud, que no los brinda ese tipo de medicamentos, por lo tanto se le niega. Va al Fondo Nacional de Recursos, el Fondo Nacional de Recursos los brinda o no, de acuerdo a si están incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos. Es en este formulario que se basa el fondo para proporcionar o no estos medicamentos. Cuando el Fondo Nacional de Recursos no brinda estos medicamentos, es ahí que empieza una batalla muy importante, muy sensible para el paciente y para su núcleo cercano. Ahí hay dos caminos para el paciente: insistir ante el Ministerio de Salud Pública o ir a la justicia. Sí, necesariamente primero debe hacer debe establecer su caso al Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo que venimos reclamando, porque Emiliano, es bueno sostenerlo con todas las letras, no estamos hablando de un tema difícil, estamos hablando de un tema dificilísimo. Y hay que reconocer que es un tema difícil, nadie dice que es fácil.
Pero justamente como el tema es difícil requiere mayor esfuerzo para tratar de buscar alternativas, porque al paciente que está desamparado no le podemos decir que no entran los números de un presupuesto y que lamentablemente se va a quedar sin su tratamiento. Obviamente que todos los medicamentos que se indican para todos los pacientes, quizás no haya sistema que lo soporte. Pero eso no nos puede impedir a nosotros trabajar para que la mayor cantidad de tratamientos lleguen a la mayor cantidad de pacientes. Entonces, en el año 2015 hemos hecho un montón de propuestas tendientes a facilitar el acceso. ¿Qué es lo que pasó en el año 2015? En diciembre se creó, a través de una ordenanza, un procedimiento abreviado, que este procedimiento lo que hace es evaluar los casos de aquellos pacientes que justamente ven negado su pretensión porque el Fondo Nacional de Recursos no los brinda. Nosotros hemos visto que cuando se creó la ordenanza 882, este procedimiento era denominado abreviado, pero en definitiva no era abreviado en los hechos, entre otras cosas porque no había plazo. Uno de los reclamos que hicimos es el tema del plazo. Aclaremos, la ordenanza 882, esta de diciembre del año pasado, esta, la que introdujo el procedimiento abreviado, sin embargo no puso plazos. Exactamente. Teóricamente, por la forma como se procedía o se ordenaba proceder, el procedimiento iba a ser más breve, pero no estaba establecido un plazo concreto. Exactamente, había pacientes que estuvieron meses esperando una respuesta, lo que es sumamente injusto, porque eso puede provocar la pérdida de la oportunidad terapéutica. Cuando el médico indica determinado medicamento, es para que se consuma en tiempo y forma, no para que meses después, luego de atravesar un proceso absolutamente burocrático, el paciente tenga una respuesta. En una columna aquí en Perspectiva el 10 de agosto, Mauricio Raufetti se refirió a un caso en el que, por medio de procedimiento abreviado, el Ministerio demoró tanto en resolver que terminó autorizando la compra del fármaco después del fallecimiento de la paciente que lo había requerido. ¿Usted conoce situaciones como esa? Del fallecimiento, o sea, conozco el caso que está haciendo referencia, conozco otros casos donde lamentablemente no dar en tiempo en forma pone en riesgo la salud y la recuperación del paciente, no con hechos tan graves como es el fallecimiento de un paciente, pero sí, obviamente, y no solo eso, he charlado con los familiares que están desesperados. Y la verdad es que, por otro lado, hablaba con médicos y con abogados de estos pacientes, que los médicos también estaban desesperados por el ejercicio de su vocación, y los abogados en una situación altruista en donde en realidad pelear por esos pacientes y que haya más medicamentos incluidos, en definitiva es menos trabajo para ellos, contrariamente a lo que en un momento se quiso hacer ver. Y eso habla de que también hay un punto destacable en todo este sistema, que lamentablemente en general ha traído muchos problemas, sobre todo para el tratamiento de los pacientes. En definitiva, ¿cuáles eran los inconvenientes en la ordenanza esta de diciembre, la 882? Bueno, el primero, el tema del plazo, que ahora cuando vamos a la nueva, la del 26 de agosto, si quiere, ya hacemos referencia a en qué fue modificada esa ordenanza. Pero la 882 tenía dos problemas para mí fundamentales. El primero, bueno, el tema del plazo, y el segundo, que era un tema de accionar del Ministerio de Salud Pública que no estaba difundida. Entonces, ¿cuál es el beneficio? No entiendo. No estaba difundida, o sea, los pacientes no sabían que una vez que se le negaba el medicamento, tenían un procedimiento para intentar que a través del mismo se pueda obtener el medicamento indicado por médicos. Entonces, al Ministerio de Salud Pública lo que le decíamos es, ¿cuál es el beneficio que tiene un paciente que no se entera que tiene esto? El paciente está desesperado, muchas veces no conoce a un abogado, muchas veces su médico tratante tampoco está en estos pormenores para darle esa información. Entonces, al paciente se le indica un medicamento, va al Fondo Nacional de Recursos, que no es porque un día se levanta y tiene ganas de ir al fondo, es lo que menos quiere. Una vez que va al Fondo Nacional de Recursos, ahí se encuentra con una respuesta negativa. Si no conoce este procedimiento, ¿cómo hace el paciente para tratar de hacerse de ese tratamiento? Entonces, también criticábamos el tema de la publicidad, ni siquiera estuvo colgado durante un montón de tiempo en las páginas del Ministerio de Salud Pública. Y un problema que se daba en los hechos, que ahora se materializa con la nueva ordenanza, es que se negaban muchos medicamentos por razones de costo-efectividad. Y nosotros vamos a explicar esto. Claro, lo que toma en cuenta el Ministerio de Salud Pública, que acá también quiero decir de que hay dos cosas graves con este proceder del costo-efectividad, era que cuando se hace un procedimiento para estudiar el caso a caso, lo que uno se imagina, a mi modo de ver ese sentido común, se va a estudiar desde el punto de vista clínico, porque al paciente ya se le dijo que ese medicamento no se da,
entre otras cosas porque se hizo un análisis farmacoeconómico para ver si se incluía o no dentro de las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos. Entonces, cuando empezamos a ver de que había pacientes que se le negaba por razones de costo-efectividad, también le llamamos la atención al ministro porque le dijimos, ministro, ¿cuál es el beneficio de un estudio caso a caso si al paciente se le termina dando la misma respuesta que se le da cuando concurre al Fondo Nacional de Recursos? ¿Y qué contestación tuvo usted ante esa pregunta? Bueno, el Ministerio de Salud Pública está insistiendo permanentemente en la necesidad de estar haciendo en forma constante estudios de farmacoeconomía. Lo que yo acá traje, documentación, porque a través de una ordenanza, que es la ordenanza 86 del 27 de febrero de 2015, y no quiero confundir, pero quiero ir al contenido, por razones de costo-efectividad, se dice a texto expreso, se excluyen los medicamentos que son más solicitados por pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estuvo en el análisis costo-efectividad, ya el paciente no tiene acceso a través del Fondo Nacional de Recursos por razones de costo-efectividad. Entonces, si en el caso a caso se va a analizar con el mismo criterio por el cual ya se le negó al paciente, el paciente no cuenta en ese sentido con un beneficio. Pero lo grave, Emiliano, es que yo creo que hay dos cosas acá que son gravísimas. La primera, que el Ministerio de Salud Pública está tomando un cambio de rumbo y no sabemos por qué. Y voy a dar las razones y los fundamentos de mis afirmaciones. El Ministerio de Salud Pública, en el año 2015, así como negaba los medicamentos a la totalidad de pacientes, hacía excepciones a discreción. Hacía excepciones, es decir, lo facilitaba. Paréntesis, nos alegra cada vez que hay una excepción, porque es un paciente que necesita un medicamento y lo tiene. Cerramos ese aspecto, esa aclaración. Y decimos que así como se hizo una excepción, nosotros consultamos por escrito, y consta por escrito, lo tengo acá, cuál fue el fundamento por el cual el Ministerio de Salud Pública, que venía negando permanentemente a la totalidad de uruguayos, hace una excepción. Y lo que nos contesta, y acá está por escrito, el Ministerio de Salud Pública es por argumentos clínicos, que obedecía 100% a razones clínicas. ¿Qué debo decir yo? Que comparto que obedezca a razones clínicas. Lo que no comparto es que otros pacientes que se encuentran en una situación similar, lamentablemente sean destinatarios de un análisis costo-efectividad en vez de un análisis clínico como se hizo en otras. Entonces vemos que el Ministerio de Salud Pública termina de materializar lo que es un doble criterio para analizar las excepciones. Y a su vez se da una contradicción entre los dichos del presidente de la República y el Ministerio de Salud Pública. Mientras el Ministerio de Salud Pública insiste en hablar más de economía que de salud, el presidente de la República, en una carta en respuesta al senador Lacalle Pou, esta carta, para situarla en el contexto, se dio en el marco de la discusión del presupuesto. Lacalle Pou le solicitaba a Vázquez retirar los artículos que trataban de bloquear amparos, que fueron muy controversiales en aquel momento, y Vázquez le contesta por escrito, y yo lo traje, que se van a hacer las consultas correspondientes a las diferentes cátedras médicas de nuestra Facultad de Medicina en la Universidad de la República y que las directivas que emanen de las mismas serán respetadas. Sin embargo, que acá no se habla de costo-efectividad, la mayor cantidad de medicamentos excluidos en la ordenanza 86, por ejemplo, cuentan con el aval de las cátedras. Nosotros tenemos hasta las páginas concretas en donde se dicen los beneficios desde el punto de vista de la evidencia científica y no se están brindando. Entonces hay una contradicción muy fuerte entre lo comprometido o prometido por el presidente de la República y el proceder del Ministerio de Salud Pública. Seguimos en diálogo esta mañana en perspectiva con el diputado Martín Lema. Estamos hablando de medicamentos de alto costo. Tengo mensajes de los oyentes, alguno que justamente hace precisiones sobre este término. Para ser preciso, dice Juan de Ciudad Vieja, debería hablarse de medicamentos de alto costo y de eficacia no probada. O sea que el problema se da con medicamentos de alto costo y de eficacia no probada. Los medicamentos de alto costo y probados, el sistema de salud los proporciona. Y agrega, la industria tiene importantes intereses en este tema, especulando con el dolor humano. ¿Qué dice usted? Que por supuesto que no. Es más, lo puedo acreditar, lo tengo acá. Vamos a seguir con los ejemplos que estamos dando. Yo recién decía que la ordenanza 86
excluye medicamentos por razones de costo-efectividad. La misma ordenanza reconoce la evidencia de los mismos. Y voy a poner los 3 ejemplos primarios que cita la ordenanza. El primer medicamento que excluye es el cetuximab para cáncer de colon rectal Carra salvaje, y este es un medicamento que hay todo tipo de testimonio del aval científico y está en las pautas de oncología del año 2014. El segundo medicamento que se excluye es la lenalidomida. Hay 6 cartas de profesionales de primer nivel de nuestro país solicitando, hematólogos, ¿no?, solicitando la incorporación y la necesidad de incorporación de este medicamento al formulario terapéutico de medicamentos. Aún así, y al encontrarse, a pesar de encontrarse en las pautas de hematología del año 2008, nunca se fue incluido. Y el tercero, que excluye la ordenanza, se llama sorafenib, que está para cáncer renal diseminado, cuando hay otros 2 medicamentos, y no está para cáncer de hígado primitivo, que no hay otra alternativa terapéutica. Por lo tanto, hay evidencia científica. En el caso de este último medicamento, incluso se hizo un estudio pormenorizado en el año 2012 que daba cuenta de lo que era la evidencia científica. Y en el anexo a lo que es la ordenanza 86, se habla de una serie de medicamentos a los cuales me animaría a decirte que el 99% tienen evidencia científica comprobada. Cuando yo hago referencia a medicamentos, hablo siempre de aquellos que cuentan con la aprobación de la FDA, de agencias como la EMA, y que están recogidas en nuestras pautas de oncología o en las pautas en lo que puede ser de esclerosis múltiple y demás, pero nunca es infundado desde el punto de vista científico. No porque yo lo sepa, porque no tengo formación científica, sino porque están los propios documentos que son objetivos y así lo acreditan. Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, vamos a detenernos en la ordenanza nueva, la de la semana pasada. El Ministerio de Salud Pública aprobó una nueva ordenanza destinada a agilizar los llamados procedimientos abreviados para conseguir medicamentos de alto costo que están fuera de los planes de atención. De todos modos, esta norma agrega nuevas condiciones que habrá que tener en cuenta a la hora de decidir si se otorga o no uno de esos fármacos, y eso inquieta al diputado nacionalista Martín Lema, que ha estado trabajando este tema en los últimos meses. Diputado Lema, hablábamos justamente de antecedentes. Estuvimos examinando la ordenanza anterior, la de diciembre del año pasado. Detengámonos ahora en esta, la más nueva. Uno de sus reclamos era que se estableciera un plazo de respuesta. Eso se cumple en esta ordenanza nueva de la semana pasada. Pone un límite de 20 días al Ministerio de Salud Pública para que se expida. En ese sentido, tenemos un avance, entonces. Sí, era uno de los reclamos que hicimos y uno de los temas que llevamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que solicitamos 3 aspectos fundamentales. Quiero advertir algo que me preocupa dentro de los plazos de los 20 días hábiles, que se suspende el plazo, entre otras razones, cuando la institución del prestador de servicios tenga que entregar documentación mientras no le sea entregada al Ministerio de Salud Pública. Así que es un plazo con agujeros. Claro, y también se suspende cuando se evacúa la vista. Lo que quiero decir es positivo que haya un plazo. Vamos a tratar de separar lo bueno y tratar de quedarnos con algo positivo de esta nueva ordenanza. Sí, vamos a procurar de que los motivos de suspensión del plazo no sea una forma, en definitiva, de terminar ganando tiempo y dilatando, porque estaríamos en los papeles y no en los hechos, y la idea es mejorar los hechos y no solamente los contenidos. Y aparte me parece que es medio injusto para el paciente ser rehén de que el prestador de servicios de salud otorgue una documentación. Fíjese que el paciente termina siendo resultado... Así que ahí ya hay algo para corregir, según usted. Y ¿qué más? Yo eso lo quiero advertir porque lo voy a conversar con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Valoro que se haya establecido un plazo, porque es una de las solicitudes que hemos realizado. Quiero dejar esta advertencia y voy a estar fiscalizando en el día a día que los motivos de la suspensión del mismo no se conviertan en la regla. Entonces... vamos a confiar en la buena iniciativa y en el interés legítimo de querer modificar y mejorar este tema. Hay algo que sí preocupa de sobremanera, que para mí en ese sentido es un retroceso,
que es que le pide tanto a médicos como directores técnicos y demás que hagan una evaluación de costos y también establece el factor del impacto presupuestal. Yo creo que el médico tratante de un paciente, la única preocupación que tiene que tener es la mejora de ese paciente y el tratamiento a ese paciente. Que el médico tenga que tener en cuenta los costos alternativos y demás, me parece que sale de su función y de lo que es su tarea principal, que es atender en la forma correcta al paciente. Por otro lado, también que los directores técnicos tengan que hacer malabares los diferentes costos, me parece que esa es una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Eso en cuanto a la forma, que se les diga que se contemple el costo-beneficio y el impacto presupuestal. Y que también se ponga el tema del impacto presupuestal, es un retroceso, porque en definitiva, ¿cuál es la razón de ser de un procedimiento abreviado? ¿Cuál es la razón de ser? Estudio caso a caso, está. Pero si en el estudio caso a caso el paciente va a recibir la misma respuesta, como decíamos recién, la diferencia con la 882 es que esta lo dice a texto expreso. La 882 no lo decía y el Ministerio de Salud Pública evaluaba y en definitiva ejecutaba de acuerdo a criterios de costo-efectividad. Esta es peor aún porque ya lo dice directamente. Entonces agrava en ese sentido la situación. Ahora, seguimos sin entender el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de un estudio caso a caso? Si el fundamento va a ser decirle... O sea, usted admite que el factor económico pesa en este rubro de los medicamentos de alto costo. Lo que no entiende es por qué se vuelve a introducir esa variable en un procedimiento abreviado, cuando ya estuvo una primera resolución que justamente tuvo en cuenta ese factor. Sí, voy a poner un ejemplo concreto. Juan Pérez. Juan Pérez va al Fondo Nacional de Recursos y pide por un medicamento que le indicó su médico tratante. A Juan Pérez se le niega ese medicamento y según dice una ordenanza del Ministerio de Salud Pública es por razones de costo-efectividad. Juan Pérez se entera que tiene un procedimiento abreviado en el cual lleva un montón de documentación, que no solamente la lleva él, sino que hay que solicitarla al prestador de servicios de salud, y cuando se da toda la documentación hay una comisión técnica que va a analizar su caso y le va a recomendar al ministro de Salud Pública resolver sobre el mismo. Y a Juan Pérez se le dice, por razones de costo-efectividad, no te voy a poder dar el medicamento. ¿No se le está diciendo exactamente lo mismo, con el mismo análisis, con la diferencia que se le hace perder tiempo? Entonces, para que exista un procedimiento abreviado que en definitiva termine siendo una traba más para el paciente, realmente yo no lo puedo celebrar. O sea, es demasiado grosero que esté incluido este factor. Debería ser por factores clínicos el análisis, porque si no de nada tiene sentido llevar a este procedimiento abreviado. Ahora, lo que se viene dando es un intento permanente por evitar la responsabilidad en juicios. Yo decía recién una ordenanza 86 que excluía medicamentos el 27 de febrero de 2015, que aparte era una ordenanza un poco irónica, porque la firmaba una ministra que a los 2 días iba a dejar de ser ministra de Salud Pública, y a los 2 días iba a asumir como presidente de la República un médico oncólogo. Por lo tanto, me pareció medio irónica esa ordenanza. Eso fue ya un intento de sacarse la responsabilidad de tener que dar esos medicamentos. Otra instancia donde se intentó por parte del gobierno exonerarse de esta responsabilidad, que es una responsabilidad constitucional en el artículo 44, aclaro, fueron los artículos del presupuesto. Hubo 3 artículos en el presupuesto nacional que se discutieron muchísimo, que intentaban impedir el acceso a la justicia para aquellos pacientes que necesitaban de cualquier forma, porque poco le va a importar la forma de obtenerlo, esta clase de medicamentos. La presión social, los comunicadores que generaron un montón de instancias de diálogo y de comunicación, hicieron de que el gobierno reflexione y modifique esos artículos. Pero la realidad es que hubo un segundo intento ahí de tratar de evitar el acceso a la justicia. La ordenanza 882, en un procedimiento denominado abreviado, en definitiva en los hechos se convirtió en una nueva traba o un nuevo intento de tratar de sacarse la responsabilidad, porque lo que decían es, lo estudiamos y lo analizamos dentro de un procedimiento que tenemos administrativo. Y ahora se da esta ordenanza nueva en la cual queremos destacar lo que vemos positivo, que es el tema del plazo. Nos preocupan de sobremanera los otros aspectos que nada tienen que ver con un análisis caso a caso. Vamos a publicar los textos completos de las ordenanzas que estamos comentando, en particular de esta última,
de la cual yo no tengo copia. Sí había visto los trascendidos de prensa, no había podido conseguir el texto. Vamos a publicarla en nuestro sitio en internet junto con la transcripción de la entrevista. Pero voy a otros aspectos que incluso aparecen en mensajes de los oyentes. Estaba revisando la bandeja de entrada mientras lo escuchaba usted. Mencionó al pasar usted cómo la presión de la opinión pública, incluso de los medios de comunicación, con distintas entrevistas y reportajes que han salido sobre este tema, fueron llevando a las autoridades a modificar criterios. Hay oyentes que preguntan por las presiones de los laboratorios. ¿Cuánto juega la industria farmacéutica en toda esta polémica? ¿En qué medida los parlamentarios como usted son objeto de visitas, de reuniones? ¿Cómo maneja usted? ¿Qué responde a propósito de esta suspicacia? Con total neutralidad y con total objetividad. A los laboratorios hay que ponerles límite y hay que pelear el precio más beneficioso para el Estado. Eso no hay que hablar. Ahora, me parece que también hay una tendencia a querer siempre buscar el enemigo en una situación que en definitiva lo que tiene que requerir es tratar de juntarnos y de complementar ideas para resolver un tema de estas características y de esta importancia. ¿Usted ha tenido reuniones con los laboratorios? No, o sea, a ver, de las reuniones que puedo haber tenido, es reuniones de una entrevista puntual que hayan solicitado en términos generales como en el día a día. ¿La industria farmacéutica solicita reuniones con ustedes que como están en estos temas? No, como industria no, yo nunca tengo ni siquiera, por ejemplo, para poner un ejemplo, yo puedo hablar de los medicamentos de la ordenanza y yo no sé ni siquiera cuáles son los medicamentos que traen esos productos. Lo que creo que muchas veces tampoco podemos cerrar de todo, porque si no están los laboratorios trayendo estos productos no están en nuestro país. Lo que sí creo claramente que el Ministerio de Salud Pública debe poner los límites. Y obviamente que se debe reunir y establecer parámetros que sean bien claros y bien contundentes, velando por los intereses de nacionales, y cuanto más bajo sea el costo que se pueda conseguir, obviamente que mejor. Pero hay preguntas muy directas, como esta de Armando. ¿El diputado ha recibido visitas de las farmacéuticas para hacer lobby? ¿Cómo es este tema del lobby? Yo no lo puedo calificar, yo no tengo ningún tipo de inconveniente en reconocer. Yo recibo a todo el mundo, pacientes, obviamente me han solicitado reunión capaz de algún laboratorio puntual, hemos recibido a Sebiove, que es el laboratorio nacional, el laboratorio público. Yo nunca tengo las puertas cerradas de mi despacho a nadie. Ahora, si opera un lobby en nuestro proceder, por supuesto que no, eso va de suyo, y en eso tengo total tranquilidad. Como Ministerio de Salud Pública tiene que tener reuniones con los laboratorios para negociar los precios, para ver cuáles son los productos, porque aparte se da una ironía de que muchas veces se le traslada el tema al laboratorio, pero en definitiva se deja en manos del laboratorio pedir para habilitar un medicamento determinado. Y para entrar en el FTM debe pedirlo el propio laboratorio. Y una de las cosas que digo yo es que no hay que estar esperando que venga el laboratorio justamente a generar o el lobby o a generar la insistencia de incluir un medicamento. El Ministerio de Salud Pública debe tener la postura proactiva de ver qué medicamentos se precisan y qué medicamentos no se precisan. Volvamos al tema de los precios, porque detrás de esta discusión está de por medio ese factor. Esa variable, no digo que determine todo, pero pauta buena parte del problema, entre comillas. ¿Qué se puede hacer para manejar precios más accesibles? Ahí obviamente que esos son los factores de la negociación, que ahí se da en el cerno entre el Ministerio de Salud Pública y los laboratorios, y obviamente hay que insistir siempre para la mayor baja del mercado posible. La compra conjunta, que se había anunciado en reiteradas oportunidades con países de la región, del Ministerio de Salud Pública. El otro día en una reunión que tuvimos en el Ministerio justamente se habló de que 3 productos que ahora se incorporaron en el FTM se lograron bajar a través de la misma. Yo una de las cosas que digo es que a veces hay que dejar de hacer anuncios y llevar a la práctica de la eficacia ese tipo de acciones que se establecen. Y bueno, obviamente que hay que tratar de bajar y poner los parámetros. El que manda y el que debe disponer de cuáles son los límites es el Ministerio de Salud Pública. Pero tampoco hay que caer siempre en el facilismo, porque es lo que decía hace un rato. El Ministerio de Salud Pública habla del lobby de los laboratorios, por ejemplo. No digo, no quiero decir que así lo haga, pero el Ministerio de Salud Pública habla del tema de costo-efectividad, de que los precios están muy arriba y demás. Pero ahora, cuando el Ministerio de Salud Pública tuvo que hacer excepciones, las hizo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es el tema? Se cuestiona, pero en casos concretos, sin embargo, no hay ningún inconveniente en hacer una excepción. Entonces,
no queda claro cuál termina siendo la postura del Ministerio de Salud Pública. El 25 de julio usted presentó un escrito a la Institución Nacional de Derechos Humanos, solicitaba ser recibido para denunciar las dificultades que estaban dándose en el acceso a medicamentos de alto costo, además anunciaba que iba a entregar propuestas de mejora. ¿Qué ocurrió con ese canal que usted intentó? Bueno, nosotros en ese momento pedíamos plazo, que lo que recién decíamos se corrigió, pedíamos que la evaluación sea siempre clínica, por el doble criterio que hacía referencia, y pedíamos mayor difusión de lo que es la herramienta para que el paciente pueda tener toda la información necesaria para tratar de hacerse el medicamento. Y después hice otras propuestas, algunas propuestas para generar liquidez, es decir, ahorro, y voy a establecer el contexto porque si no, no tiene sentido hacer referencia a la misma. Cuando se estaba discutiendo el presupuesto, encontramos que para el año 2016 se incrementaba 27% gasto de funcionamiento para ACE con respecto al 2015. A mi modo de ver, con todo lo que pasó en ACE, en contrataciones, irregularidades y demás, 27% era una cifra realmente descabellada, porque creo que también había que haber exigido optimizar los recursos que ya se estaban dando y bueno, con un incremento dentro de lo razonable. Y en ese momento nos pusimos a hacer cuenta y el 3%, con que solamente un 3% de ese 27% se resigne, se generaba un ahorro de 15 millones de dólares al año. Y ahí nosotros lo establecíamos como a disposición, como generar esa ecuación para generar mayor liquidez, tanto para medicamentos como técnica de alto costo, como pueden ser endoprótesis de aorta, que también es un tema fundamental. Otra propuesta era generar un formulario complementario al FTM con los medicamentos que están próximos a aprobarse, y en ese formulario complementario aplicar un régimen de copagos. Es complementario en paralelo, no sustituye al FTM, pero copagos para que, de acuerdo a la situación económica del paciente, se pueda, a través de compartir el costo con el Ministerio de Salud Pública, el costo del tratamiento, que eso permitía que el Ministerio de Salud Pública no pague el 100% del medicamento, como muchas veces sucede cuando es condenado a través de los amparos, y el paciente que podía dar una mano en un régimen de solidaridad, bueno, aportaba su cuota aparte. Después hablábamos justamente de una comisión técnica de evaluación caso a caso, que después se terminó creando este procedimiento abreviado, que las actas sean públicas. Doña María tiene derecho a saber cuáles son los criterios de la comisión técnica asesora para la evaluación caso a caso. ¿Hoy no son públicas? Y hoy no se sabe, ni siquiera está la ordenanza pública, la nueva, o sea que muchas veces con el tema de cuáles son los criterios en los diferentes casos que se vienen adoptando, está bueno que se sepa por parte de la ciudadanía. Había otra que no está por escrito, pero la hemos hablado justamente, el riesgo compartido con los laboratorios, que el Ministerio de Salud Pública en algunos medicamentos establezca una técnica de riesgo compartido, cosa que, de acuerdo al resultado, quien se hace cargo o será el laboratorio o será el Ministerio de Salud Pública. Y era una forma también de compartir los costos para que no siempre recaiga sobre el Ministerio de Salud Pública. Otra propuesta que hicimos fue realizar un censo para saber cuántos son los pacientes que no están recibiendo la medicación indicada porque no se encuentra la misma dentro del formulario terapéutico de medicamentos. Muchas veces se habla de la sustentabilidad del sistema, pero nunca me pudo decir el Ministro de Salud Pública cuántos son los pacientes que se ven perjudicados porque esos medicamentos no se encuentran dentro de las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos. Todas estas ideas, estas alternativas, siguen arriba de la mesa. ¿Qué tipo de diálogo tiene usted con las autoridades? Bueno, cuando salió la ordenanza 882, voy a comentar una infidencia, pero que no es nada clandestina. Yo llamé al Ministerio de Salud Pública, llamé al ministro, y ingenuamente, viéndola en perspectiva, lo felicité por la ordenanza. ¿La del año pasado? La de diciembre, lo llamé por el mes de enero y lo felicité tanto al ministro como a la subsecretaria, porque me parecía que con ese procedimiento abreviado, que en ese momento era perfectible, mejorable y demás, lo tomé como un intento de poder encaminar un tema, de poder trabajar el tema que venía siendo tan cuestionado desde hacía un tiempo. Lamentablemente, cuando lo analicé en perspectiva y vi casos que había meses que no se le daba la medicación a pacientes, cuando había un doble criterio, a veces económico y a veces clínico y demás, me frustré por haber realizado esa comunicación. Pero también en esa comunicación le dije que había un grupo de gente sumamente capacitada, dispuestas a hacer un observatorio interno
que quede en la interna del Ministerio de Salud Pública y que vean el estado de situación y le puedan reportar al ministro como asesorando sobre cómo se va llevando a cabo el tema. Nunca me aceptaron, o sea, nunca me dijeron que les interesaba el observatorio y bueno, de las diferentes sugerencias, lamentablemente muchas quedaron por el camino, otras, como fue en el texto del procedimiento abreviado, fue adoptada. En perspectiva, da que hablar. Diputado Martín Lema, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para seguir abordando este tema que ya hemos abordado otras veces con otro punto de vista. Lo mantenemos en la agenda y charlamos de nuevo en cualquier momento. Cómo no, con mucho gusto. Lo dejo además que festeje su cumpleaños, ¿no? Porque según me avisan, hoy está cumpliendo 34, ¿verdad? 34. Bueno, que pase muy bien. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Un placer arrancar acá. Ya volvemos porque viene la mesa de este martes.